Listo, ya. Buen día para todos. Hoy tenemos la oportunidad de poder participar en este tema tan importante de la logística, que es el sistema CPFR de planificación, pronóstico y reabastecimiento colaborativo. Los integrantes Sandra Janet Beltrán Aguiar, Víctor Alfonso González Puerto, quienes habla Juan Sebastián Castobar y María Camila Orjuela Martínez. Siguiente. Lo más importante es primero definir qué es el CPFR. Y el CPFR básicamente es un método de cadena de suministro integrado que requiere tres puntos de vista: la planificación, la previsión y el reabastecimiento, para mejorar la eficiencia a través de la colaboración directa y colaborativa entre todos los socios comerciales con el enfoque final en el consumidor, independientemente si los socios son de una misma compañía o de diferentes compañías. Siguiente. Importante destacar que el CPFR es un modelo disruptivo respecto a los anteriores procesos. Vamos a mirar algunos que se destacan como diferencias más importantes. Una es que el modelo tradicional maneja un sistema con proveedor, fabricante y minorista por aparte, y el CPR propone que deben hacer un trabajo en equipo colaborativo en donde se puedan compartir información, pronósticos de demanda, entre otras cosas. El CPFR propone además también que la generación de los pronósticos deba ser a partir de los mismos datos, que se trabaje en conjunto con todas las personas de la cadena de abastecimiento. Otro tema bien diferente es que el modelo tradicional es un modelo reactivo y el modelo CPFR es un modelo proactivo. Importantísimo también el tema de que el objetivo pues es reducir costos de la empresa para los modelos tradicionales. Sin embargo, el objetivo para CPFR es un crecimiento de los ingresos de todos los socios comerciales. Y finalmente, quizá de todas las que están acá, la más importante es que los modelos tradicionales se limitan a alimentario y logística, y el CPFR se extiende hasta las ventas, el marketing, las adquisiciones y la planificación. Siguiente. Los beneficios importantes, los más destacados, es que la capacidad de respuesta es mejorada, puesto que el trabajo en conjunto de todos los eslabones de la cadena de abastecimiento hace que el efecto látigo se disminuya. Una mayor precisión de los pronósticos, esto como producto de poder manejar pronósticos con más información, la información de todos los actores de la cadena de abastecimiento. Mayor relación entre los socios comerciales, aumento de las ventas, no por consumidor, sino porque todo este mecanismo permite que se tenga mayor producto para poder suplir siempre las demandas, incluso los picos de demanda que hayan. Reducción en inventarios al disminuir la cantidad de stock necesario por el tiempo de reabastecimiento, reducción de costes por todo lo que hablamos y una mejor utilización de la capacidad productiva. Siguiente. Es importante identificar las compañías que pueden ser a las que se les puede aplicar este modelo. Si identificamos los siguientes puntos, los siguientes factores, podría ser una compañía candidata para aplicar CPFR: demanda difícil de predecir, actividades promocionales que juegan importancia, frecuente introducción de nuevos productos, reabastecimiento largo, ciclos de vidas cortos, baja precisión de pronóstico, incumplimiento de expectativas de cliente, variaciones estacionales altas de demandas y relaciones comerciales. Si alguna de estas se puede ver en alguna compañía en la que se está analizando, pues seguramente será oportuno aplicar CPFR. Finalmente, siguiente, los desafíos que nos deja poder implementar el CPFR. Uno es la selección de los socios, importante, porque justamente bajo esas selecciones que se puede empezar a trabajar en equipo ahí en adelante con sinergia. La alta gerencia tiene que garantizar que ciertos procesos de todos los eslabones de la cadena de abastecimiento pues logren funcionar de forma correcta, y en este caso los procesos de compra específicamente. Tiene que haber necesariamente una relación basada en la confianza entre los socios, que permita generar un estado de confidencialidad con la información que se pueda manejar en conjunto. Una definición detallada de las capacidades en cada sistema es vital para poder también compartirla a todo el equipo de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Una estructura interna de recompensas y finalmente estar prestos para un cambio cultural en toda la compañía. Siguiente. Gracias, Sebastián. En cuanto a las cadenas de suministro colaborativas en Europa, se dieron inicio tomando como referencia
Estados Unidos, que tenía algunos casos de éxito ya. Entonces, inicialmente muestran una comparación entre algunos factores entre Estados Unidos y Europa. Inicialmente revisaron el tema geográfico, en donde encontraron que en Estados Unidos pues tenían grandes distancias por recorrer, por ejemplo, en Europa unas distancias más cortas. En cuanto al mercado, en Estados Unidos es un poco más homogéneo, la cultura también es más homogénea, y en Europa es un poco, difiere bastante, mejor dicho, entre un país y otro, basado principalmente en la cultura de cada país. Cada tienda también tiene un formato diferente, entonces ese es otro aspecto diferente en Estados Unidos. En cuanto a las promociones, en Estados Unidos se venía manejando un poco más la estrategia de precios bajos, y en Europa hay diferentes opciones de promociones en los países europeos. En cuanto a la tecnología, en Estados Unidos un poco más avanzada que en Europa, y los hábitos culturales definitivamente son bastante más complejos y diferentes en Europa que en Estados Unidos. Seguimos entonces con los requisitos clave para la implementación de CPFR. Lo principal es el compromiso de la alta gerencia, ya que ellos deben darle la importancia al proyecto y asegurar unos recursos que son necesarios para que el proyecto pues tenga éxito. Adicionalmente, debe haber unas funciones y unas responsabilidades claramente definidas. Esto hará que el trabajo sea más fluido y que se puedan garantizar los buenos resultados del proyecto. En cuanto a la importancia que se le debe dar al proyecto, se le debe tener una relevancia estratégica dentro de las compañías, debe estar alineado con la estrategia de cada una de las empresas. Adicionalmente, vamos con el tema de la disposición a colaborar. Aquí tenemos pues dos punticos, uno verdecito y uno rojito, porque este factor es tanto una barrera que se encontró en el principio como un aspecto clave para lograr el éxito de la implementación. Entonces, cuando pasamos esta barrera de la voluntad de cada una de las partes para asignar recursos, compartir información y demás, podemos también garantizar un proyecto favorable para todos. Adicionalmente, en cuanto a prepararnos para el ganar-ganar, los socios comerciales deben tener presente que van a tener los mismos beneficios pues, de acuerdo a los esfuerzos que cada uno tenga en la implementación, y la confianza entre los socios también es clave. El tema de la infraestructura tecnológica básicamente corresponde a que podemos utilizar la información desde simples programas hasta programas complejos. Lo importante es poderla compartir a los demás. Adicionalmente tenemos el tema de compartir los pronósticos y anticipar la demanda. Eso es súper importante, como ya lo mencionaba Sebastián en la diapositiva anterior. Listo. Entonces, en el estudio que revisamos, entonces habían aproximadamente 30 empresas que tenían la iniciativa de CPFR en proceso. Esta información fue a 2001. Países como Francia, España, Dinamarca, Bélgica y Alemania mostraron iniciativas de CPFR. Sin embargo, habían algunas otras iniciativas que se mantuvieron anónimas. Las principales razones para implementar el servicio como factor clave para la adecuada prestación en cada una de las etapas. El valor de la demanda y la gestión de la cadena de suministro, que también requiere colaboración.
se enfoca también hacia la mejora del servicio y el aumento de la productividad y como un instrumento para la fidelización de los consumidores y de los proveedores. Hay muchos beneficios, como ya nos mostró Sebastián, pero los principales definitivamente en este estudio fue la reducción de agotados y la mejora en la eficacia promocional. El caso de Europa es particular porque Europa tiene unas condiciones diferentes a las que tiene Estados Unidos. CPFR fue desarrollado y concebido por VIX y pues Europa quedó un poco rezagado al tema, así que ellos tuvieron una iniciativa propia para poder promover el CPFR. Siguiente. Básicamente son tres aspectos importantes, que es la planificación de promociones, la identificación de proveedores upstream y los intercambios tecnológicos. La más fundamental fue el tema de la planificación de promociones, donde destacan tres aspectos importantes para poder enfocar en Europa, que es la creación de un plan de promoción, identificar excepciones y la colaboración para resolver esas mismas excepciones. Desde el caso de la identificación de proveedores upstream, es una información oportuna y suficiente de proveedores y una integración ascendente de los procesos. Y finalmente, fue necesario implementar iniciativas de exchange para poder compartir información y sistemas de información para poder consolidar este proceso en Europa. Siguiente. Bueno, en la guía para la implementación tenemos 4 fases: una preparación, modelos de aplicación, plan de desarrollo y una evaluación de los resultados. En la preparación, básicamente lo que hacemos es analizar los requisitos y las capacidades internas, identificar y aplicar. Los modelos de aplicación tenemos 3: básico, en desarrollo y avanzado. El plan de desarrollo, ahí aparecen la evaluación de los requisitos y la estrategia que se toma pues para la iniciativa de implementación. Y en la evaluación vemos si se generan los beneficios y si se establece la dirección de esfuerzos futuros. Es muy importante que en toda la planificación, ¿sí? Pues como ya lo mencionaron, tiene que estar el compromiso de la alta dirección, debe haber disposición de los integrantes de la organización, que haya una voluntad de cambio. Hay que identificar también el potencial de los posibles socios, entiéndase socios como clientes o como proveedores o pues otro stakeholder. Los beneficios empresariales que pueden tener, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta y pues enfocar muy bien la estrategia en los socios comerciales o los que me representan la mayor cantidad de ventas o de gastos, ¿sí? Pues la teoría habla de un 75%. Debemos identificar unas capacidades, pues entendemos las capacidades entre básicas y avanzadas. Lo que buscamos en la estrategia es definir el modelo, ¿sí? ¿Qué cantidad de proyectos se deben aplicar? Debe haber un líder que genere ese proyecto, debe haber un representante de cada área, ¿sí? Entendiendo cada área, pues a nivel organización, pero también a nivel de proveedor o a nivel de cliente. Debe haber un apoyo informático, ¿sí? Y también qué modelo, si el modelo que nosotros queremos aplicar es el mismo que quiere aplicar el proveedor, el socio comercial, o de pronto tiene un modelo diferente y pues hay que buscar la manera de interrelacionarlo. Lo que se busca con todo esto es generar impacto, generar pues valor, ¿sí? Un valor compartido en todos los integrantes de la cadena. Siguiente, por favor. Dentro de los modelos, pues tenemos el básico. En el básico, los socios comerciales no se incluyen, ¿sí? Pues básicamente es un compromiso más de mejoramiento interno, de poder interrelacionar las variables y generar los
los indicadores. En la fase 2, que es fase de desarrollo, pues ahí se demuestra el concepto, se busca cómo se desarrolla la iniciativa, una iniciativa, ¿sí? Que debe ser evaluada, pero entonces ahí no integran a toda la cadena de suministros. Entonces tomamos procesos específicos y los empezamos a trabajar, pero no a todo nivel, sino solo pues a ciertos eslabones de la cadena. Y en el avanzado, pues ya estamos hablando de que toda la cadena está relacionada, ¿sí? Ya hablamos de una previsión de pedidos, de una estrecha relación, ¿sí? Cliente-proveedor. Y todos aportan a la planificación de sus operaciones. Hay unos requisitos para hacer este proceso y tienen que ver con el ámbito de aplicación, un compromiso de tecnologías de la información, la organización y los KPI. También hay que definir una data o los datos que se quieran evaluar. Se identifican unas variables, ¿sí? Esas variables son acuerdos de colaboración, un plan de negocio conjunto, pues ahí tenemos el flujograma. El tema de la colaboración en la promoción, la previsión de las ventas, y viene una iteración. Entonces, identificamos unas excepciones y después resolvemos las excepciones. Luego hacemos nuevamente una previsión, ¿sí? Una previsión, nuevamente identificamos las excepciones, las resolvemos y al final generamos pues la orden per se. Dentro de los beneficios, pues, o consejos para una correcta implementación, debemos tener muy claro los objetivos, el alcance y las responsabilidades del proyecto. Sí o sí hay que asignar un líder de proyecto, ¿sí? Que se encargue pues de todos los conocimientos y toda la trazabilidad. Definir unos recursos, ¿sí? Pero no solo definirlos, sino también ejecutarlos o entregarlos, más que todo en las fases iniciales, ya que pues que requieren, normalmente son las que requieren más tiempo, y cuando ya estén en marcha, ya pues se familiarizan y pues el salario disminuye. Inicialmente el documento habla de que tienen que asignar personas responsables por cada área que tengan disponibilidad del 50% del tiempo. Hay que definir pues un programa, un plan de trabajo, que existan los mecanismos de comunicación, que la atención esté en los objetivos generales del proyecto y pues obviamente un seguimiento. Ya pues terminado eso, pasamos a la evaluación de esa iniciativa, tomamos acciones y nuevamente lanzamos el proceso. Al final vamos a tener un resultado de colaboración, ¿sí? Con lo que pues, se busca es el máximo beneficio y que esté en consonancia pues con la estrategia de la empresa, que garantice pues un enfoque centrado en el futuro. Listo. Ahora, para lo que se debe tener en cuenta para la arquitectura empresarial en temas informáticos, sobre todo, es tener un medio de comunicación para compartir la información de la que hemos venido hablando. Entonces, existen 6 formas de intercambiar. Una de ellas es por medio de una extranet que ofrece alguna de las dos compañías para extraer la información, para tener el acceso. La segunda es un proveedor de servicio de aplicaciones, es un tercero que ya tiene un software estandarizado para realizar esta comunicación entre las compañías. El siguiente es un e-exchange, que es usar un CPFR que ya está en el mercado y que se ha ofrecido por el tercero. La otra opción es un company to company, es decir, usar la opción de una de las compañías que están vinculadas en todo el proceso para intercambiar la información. La otra es un company to e-exchange, que es una mezcla entre los dos anteriores que expliqué, es decir, usar un CPFR que ya esté en el mercado junto con el que ya tenga otra compañía. Y por último es un e-exchange a otro e-exchange. El CPFR, si digamos la empresa no tiene la oportunidad o el dinero, más que todos los recursos, para poder utilizar una de las herramientas anteriores, pues este no requiere alguna
alguna en específico. Puede llevarse a cabo por medio de hojas de cálculo, de interfaces y demás. Hay 3 puntos importantes que se debe tener en cuenta para llevar a cabo todo el tema de la arquitectura. El primero es tener la información clara, el tema de los pronósticos, las promociones, cuáles son los planes de transporte. La segunda es que se debe tener una integración completa en todas las áreas de la compañía y estas se deben apoyar por medio de un ERP para que todo esté un poquito más claro y más estandarizado. El tercero es definir unos KPIs en conjunto, es decir, todas las compañías que estén involucradas en este asunto deben escoger cuáles son los KPIs que más les funcionan en la operación que están llevando. Entonces, hay de inventarios, hay de exactitud, hay de nivel de servicio, distribución, entre otros. Existen unas etapas y en este caso escogimos el caso de Condis, Henkel y Cartiza. En este caso se utilizan, digamos que, 3 partes de la cadena de suministro, donde está el proveedor, donde está el de manufactura y el retailer. Todo este caso se manejó principalmente en detergentes. Esta prueba que se hizo constó primero de unas etapas. En la primera etapa se hizo una simulación, esto para ver cómo funcionan estos cambios en las órdenes, qué pasa con las órdenes urgentes, las devoluciones y demás. En la segunda etapa ya se pasó a realizar una operación real en el cual Henkel le enviaba a diario, ¿sí?, durante 8 semanas a Cartiza, que era el manufacturer que se encargaba de todo el tema del empaque de los productos, y asimismo se podría después hacer el plan de producción y de despacho. Se generaron unos objetivos para realizar pues una planificación de entregas más estables, una reducción de stocks fue lo que se vio, incremento en las ventas, mejorar la exactitud del inventario, reducir inventarios. Los indicadores que utilizaron Condis, Henkel y Cartiza fueron el nivel de servicio, las órdenes urgentes, el porcentaje de devoluciones, la exactitud de la planificación y el plan de cumplimiento de producción y entrega. En este piloto, y fue precisamente por lo cual escogimos hablar de este caso, es que ellos no tenían ningún software o programa especializado para el suministro de la información. Es decir, todo lo realizaron por medio de hojas de cálculo, correo electrónico. Los resultados que vieron en este pequeño ensayo fue un incremento en la exactitud del forecast de un 15%, se mejoró la planificación en conjunto, es decir, se anticipó a los eventos, más no fue una reacción a la actividad. No hubo sobrestock ni falta de existencias en los productos promocionales. Muchas veces las compañías lanzan una promoción y no realizan el stock o la planificación del stock correctamente. Otro punto es el tema de mejorar aún más la comunicación. Obviamente, como fue un ensayo y fue sin sistemas, entonces los correos muchas veces se perdían o no tenían, digamos que la exactitud necesaria. Lo que viene para el futuro en este caso es que a Condis y Henkel les gustó el piloto y van a realizar digamos que una comunicación entre ellos para que así puedan formar un procedimiento y seguir con esto. Para finalizar, entonces, hay una pregunta interesante y es qué variables y ajustes se deben tener en cuenta para la implementación de CPFR en un contexto regional América Latina y especialmente Colombia. Identificamos 4. La primera es consolidar un gremio que agrupe de manera efectiva a los diferentes actores de la industria para liderar un cambio cultural en las compañías locales, migrando hacia una conciencia común de compartir información para obtener beneficios a largo plazo. El segundo y no menos importante es consolidar por medio del Ministerio
de industria y comercio, una gran base de datos que permita hacer búsqueda y selección de socios estratégicos. El tercero, consolidar información que permita establecer pronósticos de la demanda de los productos, todo esto por el consumidor final. Y finalmente, garantizar que haya una estructura tecnológica y de información que sea suficiente y común en todos los eslabones de la cadena de suministro. Agradecemos su atención y esperamos que haya sido muy grata la presentación para todos.